Un comentario, Marcelo, les quiero hacer a los estudiantes. No sé si se dieron cuenta, si le prestaron atención, que de ayer a hoy hice unos cambios en los paneles del campus virtual. O sea, Marcelo, te cuento. Yo no entré, no sé. No, pero por eso te cuento. Tanto el año pasado como hasta recién, uno entraba, tenía el panel general de Ingeniería Civil 2, con las novedades y régimen de la asignatura, el canal de YouTube, y después las siguientes unidades iban en orden creciente, o sea, venía unidad 1, unidad 2, unidad 3. Bueno, la otra vez, una de las veces que yo estaba corrigiendo trabajo práctico con algún grupo, que no me acuerdo cuál, me di cuenta que como los trabajos prácticos estaban al final de la página, por lo general los perdían los estudiantes. O sea, era como que no llegaban al final de la página. Entonces, los trabajos prácticos los subí. O sea, puse unidad 1, unidad 2, trabajo práctico 1 y 2. Y ahí me pareció que era, por lo menos era más práctica para no tener que ir al final de la página a buscar los trabajos prácticos. Ayer seguí pensando, y lo que terminé haciendo, que igual la idea es que tenga una devolución de ustedes y me digan, sí, eso está bueno, no, la verdad que es incómodo, o sea, me gustaría que después me lo comenten. Lo que voy a hacer es que o sea, el panel siempre de la asignatura siempre va a estar. Van a estar las clases grabadas y después va a estar directamente la unidad que estemos tratando. En este caso, unidad 2. Y la unidad 1 está abajo. Cuando empecemos la unidad 3, va a subir la unidad 3 y va a quedar unidad 3, unidad 2, unidad 1. Y así sucesivamente. Lo estuve viendo porque me parecía que era más cómodo para no tener que cruzarse toda la página para encontrar la unidad, pero de todas formas estoy abierta a los cambios, a las posibilidades, así que si ustedes, estudiantes, me dicen, no, profe, la verdad que es más cómodo que esté 1, 2, 3, 4, vuelvo para atrás y lo dejo todo como Perdón, ordenadito. y los trabajos prácticos dentro de cada unidad. Los trabajos prácticos están en realidad están en una sección aparte, pero están en realidad unidad 2, TP2, unidad 1, Bueno, lo mismo. TP1. Pero están en orden, sí, están anidados. Pero Sí, bueno, parece más cómodo lo que estás proponiendo vos. Que pero siempre esté arriba el lugar donde uno está trabajando en el momento. por más que igual el tema que trabajamos siempre está resaltado, pero como, qué sé yo le fui dando una vuelta y me Ahora, pareció perdón, Julieta, lo que sí que queden activas las unidades que ya fueron pasando, ¿no? todo queda activo, sí, sí, sí. O sea, las unidades que pasaron quedan activas, las nuevas todavía no. Bien, bien. Y, y vos decís eso, yo no me fijé. Arriba de todo, como separado, está todo lo que es acceso a videos. Lo primero es la asignatura con los profesores, Y canal eso es de la cara que lo YouTube, veo, ¿no? novedades. Y después vienen las clases. Y ahí vienen las unidades teóricas. Pero cuando vos decís las clases, ahí que tenés el acceso al canal de YouTube. Claro, cada una de las clases tiene una línea, ¿sí?, que dice la fecha y el tema, y uno hace clic sobre esa fecha y ese tema y entra a YouTube. A ver, ahí Candela dice, sí, yo entré recién, lo vi, me pareció mejor, porque me pasa en otras materias que estoy bajando 3 años hasta encontrar la unidad actual. Claro. Bien, buenísimo. Perdón, Julieta, y yo hago una pregunta. Ese acceso a la clase, ¿no podría estar dentro de cada unidad? Sí, a ¿O mí se lo que me... complica? Si se complica, no, No, pregunto. no, no, no se complica. Yo lo que había visto, que como cada unidad, por ejemplo, una unidad 2 tiene un montón de videos, un montón de apuntes, un montón de Claro, PowerPoints, tiene muchos archivos. te Poner queda muy grande. los videos ahí me pareció que se iban a perder las clases propiamente dichas. Por eso me pareció hacer una sección nueva, pero Pero se puede cambiar. O sea,
cuando ingresás a esa parte de las clases con los links, ¿están identificados los temas de cada clase en el título? Sí, 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 claro. Ah, Mira, bueno, bueno, ¿querés que es comparta lo mismo. pantalla y lo veas? O... No, después lo veo, después Dale. tranquilo. No, no, pero sí, sí, está Bueno, identificada la fecha y el tema de la clase. el tema, más que nada el tema. Sí, sí, sí. Bueno, estamos medio escasos, pero no se mueve mucho la cosa. Y es que es uno de los primeros días de frío, seguramente más de uno siguió de largo. Eh, Cuando tenía que salir de la casa, ponele, pero ahora, bueno. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver hoy el último tema de todo lo que tiene que ver con morteros y hormigones, que es el tema aditivos. Del cual ayer Julieta subió el video, así que tenemos pendiente creo que un solo video, el de agregados, ¿no? El de agregados, Marcelo, exacto. Es mejor que en Civil 1, en Civil 1 debo un poco más. Bueno, eh, Yo silencio mi micrófono. Cuando quieran hacer alguna pregunta, ábranse el micrófono directamente. Así es más cómodo para todos. y bueno, igual tenelo ahí, si tenés que, si hay algo en el chat, por favor, pásamelo. Y obvio, obvio. Bueno, y le pusimos el cartelito de, vamos a hacerlo de aquí en más con todos los videos de UTN-BA para que quede ahí por lo menos algún registro. Bueno, como decía en el inicio del video, el aditivo sería lo que llaman algunos el quinto componente de hormigón. En primer lugar, la primera aclaración es que aditivos se pueden utilizar para hacer mezclas que no necesariamente sean hormigones estructurales. Un caso clásico, lo vamos a ver en aislaciones, que es el aditivo hidrófugo, que se agrega al agua de la mezcla para hacer generalmente un mortero de cemento impermeable. Cemento, arena, en general una parte de cemento, 3 partes de arena en volumen, y dentro del agua de la mezcla se pone el aditivo hidrófugo. Pero en este caso y en general, cuando hablamos de aditivos, estamos pensando en componentes que también se agregan en general al agua de la mezcla en pequeña proporción, pero para hacer hormigones estructurales. O sea que este quinto componente aparecería combinado con, en ese caso, cemento. Ya sabemos que el hormigón estructural, el aglomerante, el único es el cemento Portland, que cumple la norma IRAM, pregunto a los estudiantes, a ver cómo viene. 50.000. 50.000, muy bien. Que cumplen la IRAM Profe, 50.000. Sí, una consulta, después yo busqué la IRAM 50.000 y la 50.001 sí. y me aparecen otras cosas. Otras cosas. ¿Qué te Sí, parece? no me acuerdo, pero no encontraba la palabra hormigones. No, es que no está la palabra hormigones, porque es de cemento en la norma. Ni cementos, onda, eran, no me acuerdo ahora, lo busqué como hace 2 semanas o una. Pero yo había IRAM, buscado qué y raro. tipo, no sé por qué. Porque quería ver si había alguna tabla o algún gráfico. Sí, es más, creo que nosotros tenemos escaneada la norma. ¿No está en el apunte completo, Julieta? Puede que no, puede que esté pegada en No, alguna no, no. parte. En el apunte no está completo. Igualmente, no, no sé quién estaba hablando porque no vi el cuadrito, pero yo recién puse IRAM 50.000, IRA 50.001 y me saltaron las normas de acá, ¿eh?
Capaz que te ¿Dónde sale. lo podría buscar? Ahora te paso un Tipo par de... cuando necesite Sí, de todos modos, te buscar hago una algo tipo aclaración, IRAM. te hago una aclaración. Salvo que alguien haya copiado y pegado medio truchamente en algún lado la norma, las normas IRAM no son de acceso gratuito. No. ¿Sí? Algunas instituciones que tienen convenio con IRAM pueden tener gratuitamente, pero las normas IRAM se compran. Si uno Mirá, las no quiere. sabía. Sí, sí. No estoy, es así, el instituto funciona así. Con lo cual tampoco es tan fácil encontrar la norma completa, sí puede haber transcripciones de la norma y demás, pero no es tan fácil encontrar la norma completa en internet, porque en principio ellos tratan de que no esté. Para que la La compres. venden, cuando te la venden no es que la tenés que comprar en papel, podés comprarla en papel, o obviamente ahora no, pero en épocas normales, pero te la mandan también por internet en PDF, pero cuando abonaste. Ok, gracias. Ahí igual dejé un link que está a las 50.000. Igual sí, es verdad, ahí lo que vi de todos los gráficos que hay, creo que están todos en el apunte, pero bueno, ahí sigo Y el buscando. apunte medio que casi como que tiene la norma ahí, por lo menos las partes más importantes. Totalmente. Bueno, decíamos entonces que tenemos una mezcla de cemento, arena, piedra, agua, y ahora aparece en el agua de la mezcla otro componente que es el aditivo, que se agrega en pequeñas cantidades, como dice acá en su definición. Esas cantidades, esa dosis que ahora vamos a mencionar, se fija normalmente en relación al peso de cemento para la unidad de volumen del hormigón. O sea, si yo hago un hormigón, van a ver ustedes en la materia de tecnología del hormigón, que todo esto lo van a aplicar en esa materia, donde van a aprender a diseñar los hormigones, a ver qué mezclas de agregados conviene, cuánto cemento hay que ponerle, la relación agua-cemento, qué aditivos se puede usar, etc. Y van a ver que ustedes van a definir, cuando definan una mezcla, un hormigón determinado, una de las cosas que van a establecer es la cantidad de cemento por metro cúbico. Por ejemplo, 360 kilos de cemento por metro cúbico, de hormigón. O sea que para hacer cada metro cúbico de hormigón se usan 360 kilos de cemento, más tantos metros cúbicos, o kilos, mejor dicho, porque lo van a hacer en kilos, de arena y de piedra, más tantos litros de agua. Y el aditivo se mide en un porcentaje del peso de cemento. Y acá les dicen no superior en general a un 5% del peso de contenido de cemento, la cantidad que se agrega, generalmente son líquidos, en el agua de la mezcla. Por eso son pequeñas cantidades, y aparte este 5% es un valor máximo. En general son bastante, van a ver, si se fijan en el apunte, algún otro dato hay por acá, van a ver que son bastante más chicos, del orden de menos del 1% o el 1%. O sea que estaríamos hablando que en un hormigón de 360 kilos por metro cúbico, estaría colocándole 3 kilos y medio o 3 litros y medio de aditivo en medio de, por ahí, no sé, si hablamos de un 12% del volumen de agua, estamos hablando de 120 litros de agua para un metro cúbico de hormigón. En 120 litros le agrego 3 litros y medio de aditivo, por ejemplo, para darse una idea, ¿no? O sea que son pequeñas cantidades. ¿Y para qué se agrega? Bueno, este aditivo, a pesar de que es poquito, son productos que pueden actuar por acción física o acción química, como vamos a ver ahora, y que busco yo modificar con ellos características del hormigón, ya sea en estado fresco para operar y trabajar con el hormigón, o cuando el hormigón ya está funcionando endurecido. Bueno, acá se mencionan algunas de las objetivos que uno puede buscar
agregando un aditivo para la pasta fresca, en el estado fresco, que es modificar su consistencia, que es una propiedad física del material. Las dos primeras son medio equivalentes, pero uno está descrita como propiedad física, que es la consistencia, que es cómo fluye ese material como pasta, y cuya medida es el asentamiento. Que están también acá en esta misma presentación, les mencionan, esto lo van a volver a ver en tecnología del hormigón, el ensayo de asentamiento que mide la consistencia de un hormigón. Cuanto mayor es el asentamiento, menor es la consistencia, es más fluido ese hormigón. El asentamiento, como vamos a ver, es cuando se arma en el ensayo una pila de hormigón y se ve cuánto baja por su propio peso. Esa misma propiedad, mirada desde el enfoque de su como propiedad tecnológica, de cómo se puede operar o trabajar con ese material, se denomina trabajabilidad. O sea que los dos primeros renglones son medio equivalentes. Después se puede buscar influir sobre el tiempo inicial y final del fraude. Vamos a ver que fundamentalmente lo que uno busca acá es retrasar el tiempo de fraude para generar tiempo para poder trasladar el hormigón y volcarlo y llenar los moldes. Actúa sobre la retención de agua. Acá se habla de exudación, enseguida vamos a explicar esto. Y la segregación. Estos son dos efectos negativos en el hormigón, y lo que hacen estos agregados, en algún caso, es buscar que el agua se distribuya en forma más homogénea para evitar estos fenómenos de exudación y segregación, que ahora enseguida los miramos. Y medio vinculado con esto también, porque para lograr o para ayudar esto, es importante que dentro del agregado fino haya una fracción de partículas muy finitas, a veces se las llama ultrafinas, de menos de 300 micrones. Bueno, en general, no siempre los agregados tienen esta composición, y entonces, no sé si se acuerdan de la semana pasada, que por ejemplo decíamos que en algún caso la presencia de arcilla puede hasta ser positiva. Bueno, ese aspecto positivo de la arcilla, si está desprendida de la arena, como pequeñas partículas sueltas, sería el de formar parte de esta fracción de partículas muy finas que ayudan a retener el agua en la mezcla. Eso de retener el agua tiene que ver con esto entonces de la exudación y segregación. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelco el hormigón en el molde, hay una tendencia, el agua busca escaparse para arriba, como está dibujado acá en estos caminitos que tiende a hacer el agua, a irse para arriba. Cuando el agua se va para arriba, arrastra las partículas más livianas, que son las partículas de cemento. El agua tiende a ir a la superficie, arrastrando parte del cemento, a eso se lo llama exudación, y al mismo tiempo, como el agua queda distribuida en forma heterogénea, porque se va más para arriba y menos para abajo, las partículas más gruesas tienden a bajar, la piedra, queda después la arena, y arriba se escapa el cemento. Eso se lo llama segregación, o sea, el escape de agua se denomina exudación, y esta distribución heterogénea con lo más pesado abajo y lo más liviano arriba de los componentes del hormigón se llama segregación. Obviamente esto es algo no deseado, porque vamos a tener un hormigón heterogéneo, un hormigón donde se van a producir más fácilmente fracturas, donde va a tender a, no va a funcionar ese material correctamente, porque justamente lo correcto del material es que toda la masa, las partículas estén correctamente distribuidas, ocupando la menor cantidad de espacios vacíos, la pasta entre la piedra y la arena. Bien. Y con respecto al hormigón endurecido, va a buscarse aumentar, en general, puede afectar al nivel de resistencia. En algún caso vamos a ver, creo que no está escrito, esto es un error ahora que me doy cuenta, que en algún caso puede haber un descenso de la resistencia con algún aditivo,
ahora lo vamos a mencionar. Pero también puede buscarse lo bueno, el efecto deseado es aumentar la resistencia. Eso en general con estos aditivos se logra cuando puedo bajar la relación agua-cemento, cuando puedo reemplazar la fluidez que me da el agua con el aditivo. Eso lo vamos a ver enseguida con los fluidificantes y superfluidificantes. También puedo intentar acelerar la adquisición de resistencia, o sea, no que llegue a ser más resistente, sino que la resistencia la tenga en menor tiempo. Y después lo otro que puedo buscar es mejorar la durabilidad del hormigón frente a líquidos agresivos, agresión química externa o procesos de congelamiento y descongelamiento. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en la clase cuando empecemos a ver cada tipo de aditivo. Antes vamos a mencionar estas recomendaciones generales en cuanto al uso de aditivos, de qué cuestiones habría que tener en cuenta. En primer lugar, tener en cuenta que la dosis básica es la recomendada por el fabricante. Siempre en el envase del aditivo va a venir la recomendación del fabricante que diga la dosis normal es de tanto por ciento del peso de cemento. Esa dosis normal, en primer lugar, el segundo punto lo que nos dice es que hay que medirla cuidadosamente. Se hace especial hincapié en esto porque yo recién les daba un ejemplo, que tengo que distribuir 3,5 litros, 3 litros y medio en 120 litros de agua. O sea, es una proporción pequeña frente al resto de los componentes. Si yo me equivoco mucho en esa dosis, si no lo mido bien, y le pongo 4 litros, por ejemplo, en vez de 3 litros y medio, cambié sustancialmente la proporción, la dosis. Y eso puede afectar al material, o al revés, si le puse de menos, ¿sí? Entonces, por eso, como es poca la cantidad, es importante que la medición sea correcta. Porque yo puedo haber dispuesto una dosis, ordenar, diseñar el hormigón con la dosis correcta, pero si después voy y cuando se ejecuta el trabajo se mide mal, evidentemente no va a funcionar. Después me dicen, verifiquemos el efecto. ¿Por qué? Porque el fabricante me recomienda una dosis, pero no conoce con qué materiales voy a elaborar mi hormigón, qué cantidad de cemento le voy a poner, qué arena, qué piedra voy a usar, qué proporción de agua voy a usar, ni mucho menos conoce él, y tal vez no lo conozca yo, a lo mejor en el momento en que pienso en el hormigón, las condiciones de ambiente externas. Entonces, en primer lugar, tengo que verificar el efecto. Lo ideal sería que antes de ponerme a elaborar el hormigón en forma general, en forma masiva, yo ensaye ese hormigón con los mismos materiales con que lo voy a ejecutar después, haga probetas y verifique, o probetas o lo que tenga que hacer, verifique el cumplimiento de lo que estoy buscando. Después recién decía las condiciones externas. Generalmente lo que más influye de las condiciones climáticas externas es la temperatura, ¿sí? Altas temperaturas pueden acelerar procesos, bajas temperaturas pueden retrasar procesos. Entonces también tengo que controlar en función de la temperatura cómo retoco esa dosis recomendada. Y finalmente puede ser que en algún caso combine aditivos. Un aditivo que, por ejemplo, es bastante habitual que se pueda combinar con otros es el incorporador de aire. Bueno, hay que ver cuando meto este incorporador de aire con algún otro, como podría ser un acelerante de resistencia, ¿qué pasa? Cuando lo junto, cómo se modifican o cambian los efectos. Bueno, estas serían las recomendaciones básicas para tener en cuenta cualquiera sea los aditivos. Los aditivos que vamos a ver son los que tenemos en la siguiente lista. Perdón.
y que están clasificados por efecto físico y por efecto químico. En el efecto físico, los primeros, los plastificantes agentes de retención de agua, son los únicos que son partículas sólidas. Son partículas muy finitas, como esa arcilla que mencioné antes. De hecho, una posibilidad es que sean algún tipo de arcilla, u otras, incluso alguna que ya conocemos que ahora vamos a mencionar. Los demás son líquidos. Los líquidos, tenemos los fluidificantes y superfluidificantes que actúan de la misma forma y que son algo así como, para decirlo en forma muy, muy grosera, no lo tomen esto, escúchenlo y olvídense. Es como si fueran detergentes, generan burbujas tensoactivas y permiten cumplir el objetivo que sí vamos a ver. Los incorporadores de aire son para generar micro burbujas de aire dentro del hormigón. Pero vamos a ver cómo que los fluidificantes y superfluidificantes actúan de otra manera. Son compuestos orgánicos. Ahora vamos a volver sobre el tema. Y después vamos a ver sobre el final, perdón, se me fue para los fluidificantes, los de acción por efecto químico, que están los fluidificantes retardadores de Fraude y los fluidificantes acelerantes de resistencia. Y acá aparece este, escrito en otro color, porque no lo vamos a ver, porque en general no se usa, que es el fluidificante acelerador de fraguado. ¿Qué significa ese efecto? Yo agregaría si lo uso, lo agrego para que ese hormigón me frague, no adquiera resistencia más rápido. O sea, no se formen todos los cristales como para que el hormigón tenga la capacidad de soportar la carga para la cual yo consideré que tiene esa resistencia a la compresión. Esa condición en un hormigón sin aditivo y sin cemento especial, ¿cuándo se alcanza? Convencionalmente. ¿A los 28 días? A los 28 días, muy bien. Bueno, en este caso, el fraude, ¿cuándo se produce? ¿Cuál es el tiempo máximo de fraude que puede tener un cemento, y por lo tanto el hormigón, en nuestro medio que se maneja con la norma IRAM 50.000? O más o menos, aunque no se acuerdan exactamente el tiempo máximo. 24 horas, ¿no era? ¿Cuánto? 24 horas. 10 horas era. Pero no 10. importa, no importa. La idea es que eso no horas, ¿sí? No días. Y es el pasaje de pasta sólido, pero el material no tiene resistencia. Entonces, cuando yo busco usar ese aditivo acelerante de Fraude, lo que estaría buscando es que pase de pasta sólido rápido, no que adquiera resistencia rápido. Así que no lo uso, este aditivo no me sirve para acelerar los procesos de los tiempos de obra, habilitar más rápido la obra. No, para ese uso el de abajo, el acelerante de resistencia, que me baja de los 20 a 7. Vamos a ver. El que está en el medio, no, ese que hace es que fraude más rápido. Y en general, acelerar el fraude es riesgoso. Es muy probable que si me equivoqué en la dosis, o le puse el material y resulta que hay una temperatura demasiado elevada, o le puse poca agua, se me puede fisurar todo ese material y no me vas, ya está, lo perdí, no sirve, ¿sí? Entonces es un uso riesgoso que en general no se usa para hormigones masivos, ¿sí? O ni siquiera masivos para grandes cantidades, sino que se usa para pequeñas reparaciones, donde puede ser que está circulando el agua. Por ejemplo, tengo que obturar un tanque y tiene una perforación y el tanque está lleno y no lo puedo vaciar, y tengo que hacer un tapón con un poquito de material, de hormigón o un mortero de cemento. Ahí puede ser que se agregue este material. Pero es para usos muy particulares y en general para pequeños. Un efecto de trabajabilidad, de darle fluidez. O sea, cuando busco el efecto fluidificante, uso estos fluidificantes, los de efecto físico, no estos que están acá abajo. Los de acá abajo los uso cuando busco como objeto
lo que está en el segundo lugar, o retrasar el fragüe o acelerar la resistencia. Y además tengo como un plus que me fluidifica el material, que me permite reducir un poco la cantidad de agua. ¿Sí? Pero cuando mi objetivo principal es la reducción del agua, voy a los que están acá arriba. Lo voy a volver a decir, pero quiero que les quede claro. Bueno, arrancaríamos entonces, estamos medio sobre el filo, pero bueno, vamos a usar un poquito los minutos que nos quedan, con los primeros, los plastificantes, agentes de retención de agua. Estos les dije que son los únicos que son sólidos. O sea, que no se agregan al agua de la mezcla, sino que se agregan a la mezcla general, como si estuviera poniendo la arena. Hay que hacerlo con cuidado, porque como son partículas muy pequeñitas, muy finitas, son livianas. Entonces se complica a veces, y por eso es que medio que se han dejado de usar, se complica un poco el uso y la mezcla de este material. Acá hay gente que está queriendo entrar. Perdonen, ¿eh? No sé si ustedes ven en este momento que estoy habilitando. Bueno. Igual ya nos vamos, pero... Les decía, son partículas muy finitas, menos de 300 micrones, partículas ultrafinas, que se agregan para que actúen como agentes de retención de agua. Ahora les explico cómo funcionan. Pueden ser arcillas, como dije antes, un tipo de arcilla especial que es la bentonita, que también se utiliza para impermeabilizar, para hacer barros impermeabilizantes mezclado con agua. Se la usa mucho cuando se hacen pilotes. En otro momento por ahí hablaremos de eso. Pero de este uso es la arcilla incorporada a la mezcla. El filler calcáreo, que ya lo conocemos, la piedra caliza finamente molida, ¿de dónde lo conocemos? Lo conocemos como adición. Pero ahora, para hacer un efecto similar al que hacía como adición, en vez de que lo incorpore el fabricante de cemento en la molienda de clínker y yeso, acá en este caso lo estaríamos incorporando cuando elaboramos el hormigón, en la mezcla de hormigón. ¿Se entiende la diferencia? Y otros que pueden ser cenizas, que ya pueden ser puzzolanas, naturales o artificiales, ¿sí? Todas estas serían partículas muy pequeñitas. Ahora cuando volvemos, vamos a cortar ahora, y cuando volvemos vamos a ver cómo funcionan, cuál es el efecto que producen para ser agentes de retención de agua. Bueno, decíamos que estos agentes de retención de agua son partículas muy finitas, que podían ser bentonita, que son arcillas, filler calcáreo, o puzzolanas naturales o artificiales, todas finamente molidas. Es decir, que en realidad las tres últimas son similares a las adiciones, pero en este caso usados como aditivos en el hormigón. Bien, ¿y qué hacen estas? Nosotros recién veíamos que está esta tendencia en el hormigón a que se escape el agua y se produzca la exudación y la segregación en componentes diversos, en los diversos componentes separándose en el hormigón. Bueno, cuando pongo dentro de la mezcla, existe una fracción de partículas muy finitas, pequeñas, esas partículas pueden obturar, taponar esos canalitos por donde tiende a escapar el agua. En el caso particular de alguna de ellas, aparte, bueno, en general, todas las que mencionamos recién, son partículas que aparte tienen atracción hacia el agua. De manera que lo que logran es retener el agua. Esta flechita celeste me estaría diciendo que el agua queda contenida en ese entorno, no se va para arriba, y entonces logran distribuir en forma homogénea el agua. Al distribuir en forma homogénea el agua, por un lado, evitan que se escape el agua para arriba, que se vaya la pasta del cemento para arriba, que quede distribuida en toda la masa, que se produzca la segregación, que la piedra se vaya para abajo y la arena al medio. O sea, logran que se distribuya en forma homogénea, y aparte, al retener el agua, al estar mejor distribuida el agua actúa fluyendo mejor, funcionando mejor como fluido plastificante de la mezcla,
Y por lo tanto, puedo ahorrar la cantidad de agua que le pongo, ¿sí? Porque si no, le tengo que agregar más agua para que se mueva esa pasta. En cambio, en este caso, como está mejor distribuida con el uso de estos aditivos, puedo hasta también por ahí ponerle un poquito menos de agua. El agua está funcionando mejor. ¿Se entiende? Esto de reducir la cantidad de agua también es el objetivo de los dos que siguen, los fluidificantes y superfluidificantes. El fluidificante de efecto físico se coloca en pequeñas dosis, ya estos ya son líquidos, ¿no? Líquidos que se agregan al agua de la mezcla. Fíjense que pequeña dosis, 0,3 a 0,4%, en nuestro ejemplo de 360 o 350 kilos por metro cúbico de hormigón de cemento, estaríamos hablando del 1%, era 3,6, y esto sería 3 por 4, 12, 6 por 4, 24, algo así como 1,5 kilos o 1,5 litros de fluidificante en por ahí 120 litros de agua. Bien, su función es reductor del contenido de agua. Aumentan la plasticidad o consistencia, hacen la mezcla, el hormigón más trabajable. Y puedo ahorrar, puedo bajar hasta un 9 a 11%, digamos un 10% del agua. O sea que si en ese hormigón yo voy a usar 120 litros, puedo ahorrarme 12 litros de agua. Perdón, me equivoco otra vez. Porque el objetivo no es ahorrar agua, porque el agua, si bien tenemos que ahorrar agua y conservar agua por una cuestión ambiental, no ese es el objetivo. El objetivo es que mejoro la relación agua-cemento. Al bajar la cantidad de agua, baja la relación agua-cemento, ¿y qué pasa cuando baja la relación agua-cemento? ¿Qué pasa? Están más cerca los átomos y es más resistente. Aumenta la resistencia. Más que los átomos, los cristales que se forman, ¿sí? Los cristales son algo mucho más macro que el átomo, ¿sí? Los átomos están más o menos siempre en la distancia que depende de la materia, pero los cristales que se forman están más próximos, y hay menos espacio vacío, y aumenta la resistencia. Lo vimos cuando hablamos en la primera clase de cemento. Así que ese es el objetivo, no ahorrar agua en cuanto a la cantidad, la plata que me ahorro porque le pongo menos agua. Lo que ahorro o lo que mejoro al poner menos agua es la relación agua-cemento y la resistencia del hormigón. Vamos a ver ahora más con... Sí, escucho. Eso quiere decir de que reemplaza una parte del agua que se pondría. Pongo el fluidificante y puedo sacar el agua. Ahora vamos a ver, justamente, de qué distintas maneras puedo aprovechar el uso del fluidificante. Con este cuadrito, que es un cuadrito que nos gusta, lo diseñó otro profesor. Esto era del ingeniero Roberto Señariz, un ingeniero de la UTN que ya falleció hace unos años, que fue docente de tecnología del hormigón durante muchos años. No sé si él lo inventó o venía de otro lado, pero yo lo saqué de apunte del ingeniero que me facilitó para esta materia, el ingeniero Señariz. Bien. En este cuadrito vamos a hacer el siguiente razonamiento. Tengo un hormigón que lo voy a llamar patrón. O sea, yo tengo un hormigón con una determinada resistencia a los 28 días, que llamamos A, y una determinada consistencia, o sea, una capacidad, una fluidez, un nivel de trabajabilidad que llamamos B. Recuerden que esa consistencia concretamente se mide con lo que vamos a ver en un ratito, que es el ensayo de asentamiento. Bueno, tengo un hormigón que tiene cierta resistencia y cierta trabajabilidad. Si yo quiero, lo que vamos a hacer es ver qué tengo que hacer
para obtener acá arriba primero un hormigón más resistente, a partir de este, o un hormigón más trabajable. En la izquierda lo haría sin aditivo. Y en la derecha, lo que está en los cuadritos de la derecha, es cuando agrego aditivo y ahí vamos a ver las ventajas. Entonces, supongamos que quiero obtener un hormigón más resistente. ¿Qué tengo que hacer con este hormigón patrón? Le tengo que agregar qué es lo que me va a aumentar la resistencia a ese hormigón. ¿Qué componente? El cemento. El cemento. Ahora, le voy a agregar cemento sin agregarle agua, con lo cual voy a mejorar la relación agua-cemento y voy a tener mi hormigón más resistente. Ahora, cuando yo quiero hacer eso mismo usando fluidificante, con el aditivo, ¿qué pasa? En vez de agregarle más cemento, lo que hago es sacarle agua, ¿sí? La reemplazo con el aditivo. Y logro igual bajar la relación agua-cemento. Logré el hormigón más resistente, ¿sí? Pero sin tener que agregarle cemento, que es importante tener en claro para este cuadro, para analizar este cuadro, es lo más caro del hormigón. Incluso más caro que agregar el aditivo. Es más barato ese agregado aditivo que el ahorro de cemento que obtengo en este caso. ¿Se entiende? Profe, entonces es más común agregar aditivo que agregar más cemento. Y sí, es más común. El tema es el siguiente, que el aditivo técnicamente, tecnológicamente es menos fiable. Entonces hay que tener un equilibrio ahí. No es que yo voy a meterle aditivo y resolví la resistencia. Tengo que ponerle una cantidad de cemento apropiada. Todo eso lo van a ver en tecnología del hormigón. Es muy importante tener una buena distribución de los tamaños de partícula, que lo vimos la semana pasada, para lograr hormigones más compactos y con menos espacio vacío. Pero si quiero un poquitito más de resistencia, puede ser que con cuidado le agregue aditivo. ¿Por qué estoy con cuidado? Bueno, porque el tema de la dosis, y también el tema de que tengo que buscar un fabricante de aditivos confiable, porque como son productos químicos que no son muy complejos de elaborar, pueden aparecer empresas que elaboran el aditivo y que no son empresas tan grandes, con controles de calidad importantes, lo cual no quiere decir que sean malos necesariamente, pero tengo que manejarme con prudencia, digamos. ¿Se entiende el concepto? Sí, se O entiende. sea, yo le voy a tener, no puedo obtener, si tengo un hormigón con una resistencia de 20 megapascales y quiero irme a 30, no lo voy a lograr con aditivo. Olvidemos, no. Lo voy a lograr con más cemento, con una mejor relación de distribución de tamaño de partícula. Ahora, si tengo 28 y digo, a ver si con esto llego a 30, puede ser. ¿Sí? Para darnos una idea del orden de lo que estamos hablando. ¿Se entendió? Bueno, supongo que sí. ¿Se me escucha? Sí, se ¿Lita? escucha. Ah, gracias. Igual Bueno. se bajó bastante, Marcelo. No ¿Qué sé si cosa? es que yo, tu audio. No sé si capaz ¿Mi que audio? te alejaste del micrófono o algo, pero de golpe se bajó mucho. No uso el micrófono de la notebook hasta ahora, sin problemas, pero No, ¿me creo escuchan que bien? cuando te mueves Me para adelante y alejé. para atrás, baja. Bueno, me alejé, me debo haber alejado. Sí. Bueno, Gracias. vamos al siguiente caso. Voy ahora a tratar de obtener, a partir de mi hormigón patrón, un hormigón más trabajable. En ese caso, ¿qué hago? Le tengo que poner más agua. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que mejore la consistencia. En este caso, cuando digo que baja la consistencia es porque se vuelve más fluido, más trabajable. Mejore la consistencia, pero que no caiga la resistencia. Entonces, si le agrego agua, para que no caiga la resistencia, le tengo que agregar cemento también. ¿Sí?
Ahora, vamos al caso de usar el fluidificante. En ese caso, lo único que hago es agregar fluidificante. Mantengo la misma cantidad de agua y cemento, mantengo la relación agua-cemento, por lo tanto la resistencia no se va a modificar, solamente le agregué fluidificante para que sea más trabajable, más fluido. Y finalmente, también puedo hacer lo siguiente. Le agrego el fluidificante, le bajo la cantidad de agua que reemplaza ese fluidificante y también le bajo el cemento. ¿Y qué logré? El mismo hormigón, pero más barato. Mantuve la misma relación agua-cemento, mantuve la misma trabajabilidad, pero me ahorré cemento. Bien, esas son las posibilidades que tengo con el uso de los fluidificantes. Ese es el objetivo del cuadro, ver de qué distintas formas puedo aprovechar el efecto, que en definitiva siempre es el mismo, y es que el aditivo me reemplaza agua. Pongo aditivo y le saco hasta un 10% del agua. ¿Cómo actúan estos? Dijimos que eran compuestos orgánicos, son moléculas hidrocarbonadas. Hidrocarbonadas quiere decir que son grandes ramas de carbonos enganchados. Yo les hablé de que eran como moléculas orgánicas. Recuerden que los compuestos orgánicos son todos formados por cadenas abiertas o cerradas, ciclos de carbono. ¿Vieron eso en química? Un poquito de química orgánica, ¿vieron? Sí, sí. Bien. ¿Los demás, aparte de Leonardo, están acá o dejaron ahí encendida la compu y se fueron todos a tomar el té? Se fueron, olvídate. Estamos, profe, estamos. Bueno, cadenas de carbono. Como dice hidrocarbonadas, quiere decir que en algún lado esos carbonos también están combinados con hidrógeno. Como por ejemplo, ¿qué compuestos muy conocidos son hidrocarbonados? Muy parecido el nombre a lo que se usa para estos compuestos. Me suena combustible, pero no estaría Claro, seguro. exactamente, los combustibles, por eso se llaman hidrocarburos, ¿sí? Son los combustibles, los provenientes del petróleo, son todos hidrocarbonados. Bueno, no quiere decir que esto sea necesariamente lo mismo, pero son moléculas con ese tipo de combinación química. Con la particularidad de que tienen un extremo donde termina la cadena de un lado y del otro. De un lado, el extremo es hidrófilo, o sea que atrae el agua, quiere combinarse con el agua, y del otro lado rechaza el agua, es hidrófobo, que está representado con el rombito verde, y el hidrófilo con el circulito celeste. Entonces, ¿cómo actúan? Cuando meto esto dentro de la mezcla y se mezcla y se hace el hormigón, van a actuar de esta manera. Las partículas, las moléculas estas, van a ir, el extremo hidrófobo, el que rechaza el agua, va a ir hacia el cemento, va a ir a traerse al cemento, y el hidrófilo hacia el agua. Entonces van a actuar como rechazando, imagínense que fueran unos imanes que empujan, ¿sí? Se repulsan ahí, en los dos lados hidrófilos, y separan las partículas de cemento y mantienen el agua rodeando las partículas de cemento. ¿Se entiende un poquito esto? Con el dibujito y con mis gestos. Sí, se entiende. Bien. Cuando hacen este efecto, aparte de un efecto adicional, que cuando hacen esto de separar las partículas, generan burbujas de aire en el medio. Aparte, adicionalmente, que también mejoran, como vamos a ver ahora con el incorporador de aire, mejoran el efecto de fluidez, ¿sí? De esta manera es que logran distribuir de forma homogénea el agua, separar las partículas, y entonces el agua es más eficiente. Puedo agregar menos agua porque está distribuida de una manera más eficiente. Por eso es que puedo reemplazar hasta un 10% de agua. De la misma forma actúan los superfluidificantes, pero con un efecto más fuerte. Es como que exacerban el efecto.
El superfluidificante, en vez de reemplazar hasta un 10%, puede reemplazar hasta un 25% del agua. Un efecto mucho más fuerte. Y la medición de ese asentamiento en un hormigón que sin fluidificante tiene 7 centímetros, puede alcanzar los 20 centímetros. Vamos a verlo enseguida eso y después vuelvo atrás acá. El ensayo que les vengo diciendo que para medir la consistencia del hormigón es el de asentamiento del cono de Abrams. El cono de Abrams es este cono de chapa, un cono truncado de chapa, que tiene 30 centímetros de altura. Cuando preparo la mezcla, antes de meterla en los moldes, para ensayar el asentamiento, hago este ensayo. Cuando yo pido un hormigón a una hormigonera, compro un hormigón elaborado, los dos parámetros básicos que yo le pido, yo le puedo pedir otras cosas, pero los dos parámetros básicos que yo le pido es traerme un hormigón con tanta resistencia, un HD30, por ejemplo, de 30 megapascales o 300 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días, y con una consistencia de asentamiento 7 centímetros, por ejemplo, es un asentamiento medianamente fluido, es un hormigón para hacer losas, vigas, columnas, hasta tabiques, depende. Si los tabiques tienen mucha armadura, pues necesita un poquito más de asentamiento. Un hormigón relativamente fluido. Si voy a hacer, por ejemplo, un pavimento, puedo pedir un asentamiento más bajo, 5, más seco el hormigón, porque es más fácil llenar el pavimento. Entonces pido esos dos parámetros. Entonces cuando me viene el camión, ¿por qué? Porque me pueden traer un hormigón donde la resistencia la logran en función de no ponerle agua, de ponerle muy poca agua, pero que después yo no lo puedo trabajar. Entonces yo le pido con cierta trabajabilidad, pero garantizarme esta resistencia. Quiere decir que me tenés que poner o cemento o aditivo como para garantizarme la fluidez y la resistencia. Bien. Y mido el asentamiento con esto. Antes de volcarlo, lleno el cono de Abrams, se llena en 3 capas, 10 centímetros, 10, 10, 10 centímetros. En cada capa se dan 25 golpes con una barra de acero que tiene la puntita roma, sin bordes, y como para asegurar la misma compactación en todos los ensayos. Una vez que se llenó el cono, se enrasa, se saca todo lo que sobra, y se levanta el cono. ¿Y qué me queda? Un montículo de hormigón que va a bajar por su peso. Bueno, se mide lo que bajó, la altura total del cono menos la del montículo, se mide lo que bajó, y ese es el asentamiento. ¿Se entendió el ensayo? Muy sencillo, ¿no? Bien. Entonces, lo que me dice el texto anterior es que para un hormigón que viene con asentamiento de 7 centímetros sin aditivo, si yo le agrego este superfluidificante, me baja de 7 a 20. Se va al triple el asentamiento. Es bastante notorio. Alguna vez lo hicimos en Civil 2 el ensayo, ahora no lo hacemos más porque también se hace en tecnología del hormigón, no tiene mucho sentido, pero hicimos el ensayo de hacer un hormigón, el mismo hormigón, sin fluidificante y con superfluidificante, y realmente uno ve cómo hace boom, se va para abajo, notoriamente. Entonces con eso se pueden obtener lo que se llaman hormigones autonivelantes, o sea que no hace falta vibrar mucho el molde para que se acomode en el molde, por lo tanto voy a hacer una colocación más rápida. Y también puede utilizarlo para efectos de hormigones de alta resistencia. Ese efecto que vimos recién, de que yo le saco agua, manteniendo la cantidad de cemento, y obtengo un hormigón más resistente, se exacerba cuando le puedo sacar una cantidad de agua considerable a través del uso del superfluidificante. Es decir, que, vuelvo a repetir, lo mismo que antes, tampoco voy a conseguir el hormigón de alta resistencia usando exclusivamente superfluidificante. Si le pongo poco cemento, por más superfluidificante que use y le baje el agua, no voy a tener un hormigón de alta resistencia. Pero si le pongo la cantidad de cemento adecuada, si hago una buena distribución granulométrica,
y uso el fluidificante, el superfluidificante, perdón, ahí sí voy a lograr el hormigón de alta resistencia. ¿De cuánto estamos hablando? Y estamos hablando de hormigones de el orden de los 60 megapascales, 600 kilos por centímetro cuadrado, que es muchísimo. Imagínense que un perfil de acero aguanta algo así como 2000 kilos por centímetro cuadrado, así que estoy alcanzando con el hormigón una resistencia de un tercio del acero, más o menos. De ese acero, ¿no? El acero de hormigón armado tiene más resistencia. Bueno, puedo bajar el costo de la mezcla por ahorro de cemento, igual que antes. Este aditivo tiene una desventaja y una ventaja al mismo tiempo. Acá está la ventaja y la desventaja está abajo. Perdón. Acá arriba está la ventaja que nos queda y la desventaja está acá abajo. Primero les cuento la desventaja. El aditivo, cuando se utiliza, dura 20 minutos ese efecto bien fuerte de la superfluidificación. Ese pasaje de 7 a 20. Cuando pasan los 20 minutos, empieza a disminuir, empieza a perder efecto. Cuando se completan 40 minutos, ya no tengo efecto. Es lo mismo que si no le hubiera puesto el aditivo. Pero lo que me permite el aditivo es agregarlo una segunda vez. Ningún aditivo se agrega por segunda vez. En este caso, puedo llegar a agregarlo por segunda vez. O sea, puedo elaborar el hormigón en la planta, lo traigo a obra y si empiezo a perder efecto, le pongo un poquito de agua, le agrego el aditivo dentro del mixer y vuelvo a tener otros 20 minutos de efecto superfluidificante. Obviamente todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado y controles, ¿no? Otras desventajas es que es más caro porque necesito mayor proporción, ¿sí? Y después tengo que tener algunos controles especiales con la distribución de arena para que esto funcione correctamente y con el tipo de cemento. Los cementos no pueden ser, tienen que ser cementos de menos del 9% de contenido de aluminato tricálcico. Así que tienen que ser cementos, por ejemplo, con filler o cementos puzzolánicos, ¿sí? Para tener un buen uso de este material, de este aditivo. Finalmente, dentro de los de efectos físicos nos quedan los incorporadores de aire. El incorporador de aire, el efecto que tiene directo, es que cuando lo agrego también en líquido, se le agrega en el agua a la mezcla, cuando se empieza a hacer la mezcla, requiere un buen batido, un buen mezclado, se empiezan a formar micro burbujas muy pequeñitas y en una enorme cantidad. Micro burbujas que tienen algo así como un promedio de 200 micrones de diámetro, y en tal cantidad que, como dice este dato, que nunca me lo puse a comprobar porque parece muy grande el dato, pero que es de entre 100.000 y 400.000 burbujas en 1 centímetro cúbico, que es muy chiquitito, ¿no? El centímetro cúbico es muy chiquitito, imagínense qué pequeñitas para que haya tantas burbujas adentro de esa pequeña cantidad de hormigón. Bueno, y esto va a producir la presencia de estas micro burbujas distribuidas en toda la masa del hormigón, van a darme algunas propiedades, tanto en el hormigón fresco como en el hormigón endurecido. En el hormigón fresco, por un lado, actúa como estas burbujitas, tienen muy poco coeficiente de fricción. Vamos a tener que hacer un segundo reingreso, todavía tenemos un ratito igual. Como tienen muy bajo coeficiente de fricción, actúan como lubricantes dentro de la masa de hormigón. O sea que de alguna manera pueden reemplazar también, es como si podemos bajar el contenido del agua. Imagínense, yo lo pongo como ejemplo, ¿vieron las municiones de los rulemanes? ¿Sí? Las bolitas que tienen los rulemanes, que son las que hacen que ese rulemán se mueva con mucha
con muy poca fricción. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, imagínense que tienen un montón de esas municiones metidas dentro del hormigón, haciendo que ese hormigón pueda, que la piedra, que la arena, en vez de rasparse entre sí, vayan moviéndose con más facilidad por la presencia de estas esferitas. De esa manera un poco funcionan estas microesferas, microburbujas de hormigón, de aire, perdón, dentro del hormigón. Y después también son partículas muy finas, o sea, actúan parecido o igual a los agentes de retención de agua que vimos al principio de todo, a esas arcillas, filler calcáreo, también tienen ese efecto, ese doble efecto. De manera que hacen lo mismo, este es el mismo dibujito que estaba antes, pero nada más que en vez de estar con bolitas rojas, está con bolitas blancas. ¿Por qué? Que representa el aire. Las burbujitas de aire terminan actuando, reteniendo el agua, y aparte lubricando, reduciendo la fricción interna entre los componentes del hormigón. Eso hace que yo pueda bajar la cantidad de agua y tener un hormigón más trabajado. Eso para el hormigón fresco. Para el hormigón endurecido, vamos a ver directamente los dibujos. Esto mismo que está acá, se lo voy a decir en los dibujos. En el hormigón se generan fisuras, microfisuras, que no afectan al funcionamiento del hormigón. O sea, siempre hay pequeñas fisuritas que el hormigón trabaja igual normalmente. Pero, acá están dibujadas, digamos, en la parte inferior, pero imagínense que esto es toda una red, toda la masa de hormigón es una red de microfisuras. Bueno, esas microfisuras, a través de ellas pueden pasar los líquidos, incluso en sentido contrario a la gravedad. ¿Por qué? Por capilaridad. Vamos a ver, cuando veamos aislaciones, y hablemos de aislaciones hidrófugas, cuando yo tengo un tubo muy finito, la atracción que generan las partículas sólidas sobre el líquido es mayor, la atracción molecular del sólido que la atracción molecular del líquido, hace que el líquido que está en contacto con las paredes sólidas se sienta más atraído hacia el sólido que hacia la masa interna líquida. Cuando hay mucha superficie de contacto, lo cual ocurre cuando es muy finito la fisura, por eso se lo llama capilar, porque es como un pelo de finito, hay mucha superficie de contacto y muy poca masa de líquido. Entonces la atracción es suficientemente grande como para hacer que el líquido vaya subiendo por esa tensión de atracción capilar al interior, subiendo hasta que se equilibra la fuerza de atracción con la columna, el peso de la columna de líquido que subió. O sea que si el líquido está arriba, bueno, baja y va penetrando por las fisuras. Y si está abajo, puede subir por ascensión capilar porque son suficientemente finas esas fisuras para que ello ocurra. Bien, si ese líquido es agua y estamos en un hormigón que puede estar sometido a temperaturas bajo cero, por ejemplo, el hormigón de un pavimento en Chubut, en la Patagonia, durante el día por ahí hace, qué sé yo, 15 grados y a la noche hace -5. Entonces cuando la humedad, el rocío baja, penetra esas fisuras de hormigón, o sube humedad del terreno, y bajan las temperaturas por debajo de los 0 grados, se congela el agua que está ahí adentro. Cuando el agua se congela, ¿qué pasa con el agua? Con el volumen del agua, que ya se convirtió en hielo. Aumenta. Aumenta, se expande. En general, los líquidos que no son agua se contraen, pero el agua se expande cuando se convierte en hielo. Así que esa fisurita que estaba llena de agua, ahora tiene hielo, y el hielo empieza a presionar contra las paredes del hormigón. Esto se produce en ciclos
muy seguidos. ¿Por qué? Porque todos los días pasa, todos los días, a la mañana baja, sube la temperatura, se licúa el hielo, a la noche baja la temperatura, se congela, ciclos de congelamiento y descongelamiento, congelamiento y descongelamiento. Así que va ejerciendo presiones y de a poquito puede ir rompiendo y fisurando y deteriorando el hormigón. Bien, ¿cómo actúan estas microburbujas? Esto es el hormigón sin el incorporador de aire. Justamente el uso de incorporador de aire lo descubrieron en Estados Unidos, el organismo que es el equivalente a nuestra Vialidad Nacional, que controlando pavimentos en zonas donde había ciclos de congelamiento y descongelamiento, zonas donde durante la noche bajaba la temperatura por debajo de los 0 grados, comprobaron que si el hormigón tenía aire contenido, era más durable. ¿Qué pasa con este hormigón con burbujas? Hacen dos cosas las burbujas. Por un lado, estoy señalando la pantalla con el dedo, fíjense que... Por un lado, rompen la capilaridad, porque yo tengo un tubito finito y de pronto me encuentro con una burbuja que se ensancha. O sea que esto viene ascendiendo el líquido por capilaridad, ¡pup! Y de pronto se rompe la capilaridad, ya no puede subir más, no puede pasar más el líquido. Con lo cual tengo un hormigón menos permeable o más impermeable. Rompe la capilaridad. Y si encima tengo ciclos de congelamiento y descongelamiento, esa burbuja actúa como una cámara de expansión, para que cuando se congela el agua contenida, en vez de el agua va a ir para el lugar más fácil, el hielo, que cuando crezca va a ir hacia donde menos fuerza tiene que hacer, digamos. No va a ir contra las paredes, sino que va a ir hacia la camarita esta que generó la micro burbuja. De esta manera, tanto frente a ciclo de congelamiento y descongelamiento, como si yo tengo un líquido agresivo y tengo menos permeabilidad, va a agredir menos, obviamente. Por ejemplo, un líquido con sulfatos, como puede ser el suelo, la humedad del suelo con sulfatos, o aguas con sulfatos, o un líquido agresivo de un conducto de desagüe cloacal o de un desagüe industrial. Si yo logro que penetre menos ese líquido, va a ser más durable mi hormigón. Y si tengo ciclo de congelamiento y descongelamiento, también, por la presencia de las burbujas, va a ser más durable mi hormigón. Desde ese punto de vista se habla de la durabilidad que me aporta la presencia del aire incorporado. Pasamos a los aditivos, los dos que vamos a ver de efecto químico. El primero es el retardador de Fraude. Bueno, va a actuar este compuesto químico afectando la velocidad de hidratación de los compuestos del cemento. ¿Se acuerdan que tenían los compuestos del cemento, del clinker y por lo tanto del cemento? Los silicatos bicálcico y tricálcico. El aluminato tricálcico fundamentalmente actúa sobre estos, como se ve por acá, y el ferroaluminato tetracálcico era el cuarto componente. En este caso, ¿qué voy a buscar hacer con la velocidad de hidratación de estos compuestos? Si busco un retardador de Fraude, ¿qué va a tratar de hacer? ¿Que la hidratación sea más rápida o más lenta? Más lenta. Más lenta, muy bien. Bien, va a tratar de retrasar el Fraude, retrasando la hidratación, y para eso va a hacer que sea más difícil la disolución de los compuestos. Vamos a explicarlo con la siguiente imagen. No sé si se acuerdan, esta era una expresión que habíamos visto cuando hablamos de la hidratación del cemento. Esto está representando el silicato, por ejemplo, bicálcico. Nosotros lo habíamos visto con el silicato bicálcico. Acuérdense que esto no es fórmula química, sino que es un símbolo, donde la C representa hidróxido de calcio y la S óxido de silicio. Y la N, si fuera bicálcico, sería 2. O sea, 2 sílice y 2 moléculas de óxido de calcio, silicato bicálcico. Y agua. Cuando se combinaban en el proceso de hidratación, generaba en estado de gel
un silicato monocálcico hidratado, o sea, esto estaría representando sílice, un óxido de calcio y agua. Todo eso formando una molécula que es la que va a cristalizar. Primero va a tener formato, estado de gel, y después se va a secar y va a formar un cristal. Y al mismo tiempo, si esto era bicálcico y acá quedó un monocálcico, fue liberando un hidróxido de calcio. Liberó un hidróxido de calcio. Marcelo, Sí. acá tengo una pregunta. ¿Es como cuando se agrega la piedra del yeso? No. No. La piedra de yeso lo que hacía era formar sulfoaluminatos alrededor del aluminato tricalcio. El efecto que se busca sí es similar, pero la forma de hacerlo es distinta. Hacía un sulfoaluminato de baja permeabilidad que hacía que fuera más difícil que el agua penetre, que hacía que el agua penetre más lentamente hacia el aluminato tricálcico, que era el responsable de pasar agua. Acá, voy a terminar de explicarlo, los compuestos estos lo que hacen es saturar o semisaturar de hidróxido de calcio el agua de la mezcla. Entonces, imagínense ustedes que para... A ver, un segundito, ¿eh? Me están bombardeando a WhatsApps y llamadas. Disculpen. Bueno, lo que hace es generar un ambiente saturado de hidróxido de calcio. Entonces, imaginen lo siguiente, supongan que tienen, vamos a olvidarnos un minutito del hidróxido de calcio, vamos a pensar en una solución de sal. Imagínense que tenemos un recipiente, ¿sí?, lleno de agua con sal. Estoy haciendo una solución. Para esto lo vieron, me imagino que lo pueden haber visto en química ya. A medida que le voy agregando la sal y se empieza a saturar de sal esa solución, la sal que voy agregando tarda más o menos en disolverse. A medida que se va saturando, se va llenando, vieron que tiene una capacidad, tarda más, la disolución es más lenta. Hasta que se satura, ya no tiene más capacidad de tomar sal el agua, y toda la sal que le agregue no se va a disolver, va a ir a precipitarse al fondo como sal. ¿Lo hicieron esto en química? Sí. Bien. Bueno, esto es como si en vez de tener la solución de sal, lo que tenemos es una solución con hidróxido de calcio. Entonces, a medida que se va produciendo la reacción, si yo tengo saturado, o no saturado, pero con mucha solución con hidróxido de calcio, ¿qué pasa con la reacción esta? ¿Cómo va a ser? Más lenta. ¿Por qué? Porque hay menos disponibilidad para recibir este hidróxido de calcio que va liberando la reacción. ¿Se entiende? ¿Cómo actúa? Es como la señal esa que mandaron, no sé en qué época, al espacio exterior para ver si alguna civilización extraplanetaria la recibía. Yo me voy a poner acá una parabólica para ver si vuelvo y tengo una respuesta. No, ahora no estás teniendo respuesta, implica que no entendieron, Marcelo. Bueno. Acá igual hay una pregunta de Guido. A ver, Guido. ¿De qué sirve retardar el proceso de Fragüe? Bueno, ¿de qué sirve? Eso sí es fácil de entender. Si yo retraso, ¿por qué quiero retrasar el proceso de Fragüe? Porque a lo mejor compro el hormigón en una planta elaboradora que está a 2 horas de mi obra. Y si mi cemento, el cemento que se usa para hacer ese hormigón, empieza a fraguar a las 2 horas y media, o 3, desde que viene el hormigón, llega a la obra y yo empiezo a volcarlo, y qué sé yo, por ahí llega un momento en que ya empiezo a estar moviendo, ya sea en el transporte o en el llenado, hormigón que ya fraguó, y empiezo a romper cristales que se están formando. O sea que empiezo a perder resistencia. Si esto se produce realmente con un hormigón que con fraguado avanzado, el hormigón ese no va a servir.
¿sí? Entonces, a lo mejor necesito retrasar el fragüe porque tengo un tiempo de transporte y de llenado de moldes que me exige que el fragüe no se inicie antes de 3 o 4 horas, ¿sí? ¿Se entiende? El fabricante de cemento de por sí ya le puso, como dijeron antes, yeso al clinker, porque si no directamente sería inutilizable el material. No es que, sería que lo elaboro y se fragua, pumba. Entonces ya ese no serviría para nada. Por eso el fabricante lo tiene que hacer con yeso, porque si no, no sirve el material. Profe, Pero eso no me va, perdón, pero eso me produce un cemento que empieza a fraguar a las 2 horas, 2 horas y media. Si yo necesito más tiempo, lo tengo que obtener de otra manera. Por ejemplo, usando estos compuestos. Sí, escucho. la idea entonces sería de que este aditivo o sea, ocupa el agua para hacer hidróxido de calcio en la mezcla y Dentro del no le agua de la deja mezcla, a los dentro del demás agua de la para mezcla, retardar. libera hidróxido de calcio y eso hace que le cueste más a los compuestos del cemento liberar el hidróxido de calcio. Hace más lenta la reacción. No es que la va a impedir, la hace más lenta. ¿Sí? ¿Respondí ahí? Por lo menos al que hizo la pregunta, Leonardo, Sí, creo que sí, era. sí. Bien. Es Tipo, parecido, reacciona, sí. Sí, sí, dale. perdón, reacciona primero que los demás componentes. Sí, sí. Sí, porque ya el compuesto ya tiene el hidróxido de calcio, digamos. No es que reacciona, ya es como si yo le agregara sal al agua. Ya está ahí, Ah, genial. cuando hago la mezcla. ¿Mm? Los otros empiezan a reaccionar, a hidratarse, pero encuentran esta especie de ralentización porque no pueden liberar rápidamente el hidróxido de calcio. ¿Se entendió más o menos? Aparte de Leonardo. Sí, profe, se entendió. Bueno. Los otros actúan al revés. Los que buscan, los otros son el que sigue, a ver, esperen. El acelerante de resistencia actúa al revés. Facilita la hidratación de los compuestos del clinker, ¿sí? En este caso, facilita la disolución del hidróxido de calcio. Genera un entorno ávido, no tengo el compuesto químico que funciona así, pero imagínense que hay un compuesto químico que es ávido del hidróxido de calcio, que trata de que aparezca. Entonces, me genera un entorno químico que facilita, que acelera la reacción. Ahora, está hecho de manera tal que, no sé cómo, ahí ya se escapa a mis conocimientos, pero si bien acelera la reacción, no aumenta excesivamente, sí aumenta un poquito, pero no excesivamente el tiempo de fragüe. Porque si no, estaríamos en un acelerante de fragüe, no de resistencia. El objetivo es que se formen cristales más rápido, no que fragüe más rápido. Va a fraguar un poco más rápido, pero no al nivel de un acelerante de fragüe. ¿Se entiende? Igual hay que usarlo con cuidado, porque efectivamente va a fraguar un poco más rápido, con lo cual la contracción de fragüe y las fisuras que pueden aparecer, hay cierta posibilidad de que ocurra. Por eso hay que usarlo con cuidado. Por ejemplo, no es recomendable utilizar este aditivo cuando hay altas temperaturas. Porque si yo acelero los procesos y encima tengo altas temperaturas que me evaporan el agua, puede ser que tenga problemas. Pero es un producto que se puede utilizar, a diferencia del otro, que es mucho más riesgoso, porque si bien acelera un poquito el fragüe, el objeto y cómo funciona es acelerar la adquisición de resistencia, hacer las reacciones de hidratación más rápidas, ¿para qué? En definitiva, para que funcione similar al cemento alta, el efecto final sea similar al del cemento de alta resistencia inicial, por eso
pegué la misma curva, le cambié los nombres nada más, que era que el rojo sería el hormigón con fluidificante, acelerante, resistencia, y el negro sería el hormigón sin aditivo. Entonces, el que tiene fluidificante, acelerante, resistencia, a los 7 días alcanzó la resistencia que el normal alcanzó a los 28. Y a los 3 días, el normal alcanzó a los 7. A largo plazo se juntan, no es que le va a dar más resistencia, no lo va a hacer más resistente. Si yo quiero usar un aditivo para un hormigón más resistente, ya vimos antes, tengo que utilizar los fluidificantes que me reducen el contenido de agua. Esto es para tener resistencia a más corto plazo. ¿Para qué quiero tener resistencia a más corto plazo? Para acelerar los tiempos de obra, para aprovechar mejor los moldes, puede ser que tenga un encofrado caro, y que, por ejemplo, cuando hago un conducto y tengo encofrados metálicos desmontables, que me permiten avanzar rápidamente con la obra, pero no me puedo comprar 150 metros de encofrado, me compro 20 metros de encofrado. Entonces trato de que rápidamente ese hormigón endurezca, saco el molde y puedo avanzar otros 20 metros rápidamente y tener ritmo de obra. Bien, como decía recién, tiene un efecto, el mismo efecto en principio, se busca que tenga, que el cemento de alta resistencia inicial. Entonces la pregunta que surge, que medio que ya lo habíamos dicho la otra vez cuando hablamos de los cementos especiales, es ¿por qué decido utilizar este y no el otro? ¿O por qué el otro y no este? Bueno, en principio el que se utiliza más habitualmente, si uno quiere este efecto de acelerante resistencia, es este producto. ¿Por qué? Porque es más barato y más fácil de conseguir. Las fábricas de cemento no fabrican cemento de alta resistencia inicial regularmente. O sea que si yo voy hoy y digo, voy a un corralón y digo, quiero 20 bolsas de cemento de alta resistencia inicial, no lo voy a conseguir. No hablemos hoy en la pandemia, hoy en cualquier época normal. Es probable que yo tenga que ir a pedirle al fabricante que me lo haga, pero el fabricante no me va a poner en marcha toda una cocción de clinker por 20 bolsas de cemento, sino que le tengo que garantizar un consumo de material. Así que si hago una gran obra, puede ser que sí compre ese material, que lo compre a un precio por ahí no mucho más caro que el fluidificante, con la ventaja, como dije antes, de que tengo un control de calidad más fiable por ahí, ¿sí? En este otro caso tengo la ventaja de que el aditivo se consigue fácilmente, voy a cualquier casa que vende aditivos y voy a encontrar seguro el fluidificante acelerante de resistencia, una marca, por ejemplo, muy usada en nuestro mercado. Aquí hablo de una fábrica grande también, está, digamos que con controles de calidad bastante fiables, que es Sika. Pero hay otros que también fabrican esto. Seguramente más barato. Pero si voy a cualquier distribuidor Sika voy a encontrar sin ningún problema el acelerante de resistencia. Incluso para comprarlo en pequeñas cantidades. Esa flechita, ¿qué indica? Pareció una flechita ahí, bueno. Pero, perdón, me perdí un poquito. Le decía que lo voy a conseguir fácilmente, pero por un lado, bueno, hay que ver si el fabricante es un fabricante tan fiable, pero además, yo también tengo que cuando elaboro el hormigón, también tengo que tener cuidado de, como ya vimos, de la dosis, de medir la dosis, de que la temperatura, de qué sé yo. O sea que es, digamos, el uso requiere más prudencia que en un cemento de alta resistencia inicial. Donde yo recibo el hormigón, lo uso, puede ser que tenga que tener algún cuidado con la temperatura, pero nada más. Bueno, y aquí terminaríamos con los aditivos. No sé si hay alguna pregunta. Por ahora en el chat no hay nada. No sé si alguno o alguna quiere preguntar.
Yo, para sacarme una duda, aunque Sí. no es muy sustancial, pero bueno, este último aditivo reemplaza el cemento de alta resistencia. Entonces, el cemento de alta Equivale, digamos. resistencia, ¿en, en qué se usaría? Bueno, por eso te decía recién. Supongamos que yo voy a construir, no sé, un puente importante. O sea, que es una estructura importante, con alto consumo de hormigón, donde puedo necesitar un cemento para cumplir plazos de obra que me permita adquirir resistencia antes de los 28 días. Y tengo un consumo seguro de mucho cemento. Inclusive, a lo mejor tengo que hacer tener mi propia planta elaboradora, ¿sí? Bueno, en ese caso, lo más probable es que yo me voy a una fábrica de cemento, Loma Negra, a Minetti, a quien fuere, y le digo, yo voy a necesitar una provisión de cemento de alta resistencia inicial, de tantos kilos de cemento por mes o por semana, y bueno, ¿a qué precio me lo venden? Llego a un acuerdo y les compro el cemento. Y seguramente me voy a tener más tranquilidad, me va a ser más sencillo elaborar el hormigón, no voy a tener que estar midiendo el aditivo, lo voy a tener a un precio razonable porque estoy comprando grandes cantidades, y voy a tener un producto de calidad garantizada. Ahora, si yo estoy haciendo un edificio de 20 pisos, donde tengo un consumo de hormigón que es muchísimo menor, no llega a ser el 1% de la otra obra, no puedo ir al fabricante de cemento y decirle, miren muchachos, yo voy a tener un consumo durante 5 meses, voy a tener un consumo de, no sé, 1000 kilos de cemento por mes. Me van a decir, bueno, anda al corralón y compralo. No, pero quiero que me fabriquen cemento de alta resistencia inicial. No, bueno, está bien, te vamos a cobrar, no sé, $200 el kilo de cemento. Ah, bueno, está bien. Pegó la vuelta y no me voy. ¿Por qué no me van a fabricar el cemento a mí para ese consumo? Entonces tengo que recurrir a este producto, ¿sí? Para obtener el mismo efecto. No sé si expliqué la cuestión. Sí, sí, gracias. O sea, puesto a elegir técnicamente uno por otro, yo tendría más confianza y preferiría usar el cemento de alta resistencia inicial. Pero para una obra que no tiene un gran consumo de hormigón y que no puedo conseguir que obtener el material, o obtenerlo a un precio razonable, seguramente voy a tener que recurrir a este tipo de aditivo. Bien. Bueno, si no hay otra pregunta, cerramos la pantalla. Marcelo, Julieta. sí, quedaría el tema de definir los grupos y los casos del trabajo práctico número 2, Ah, hacer una breve descripción del mismo y cerramos. sí, adelante. Bien. Te Necesito... tengo que habilitar para que compartas pantalla. Exactamente. Ya estoy. Ahora vamos a una prueba. Te voy Bueno. a poner como co-host, Ah, no como host. A ver qué pasa. a ver. Si a mí me avisa algo. Ah, y el tema Y de fíjate. evaluación también. Claro, tenemos que contarles lo del tema de la evaluación. Bueno, ¿podés compartir pantalla? Sí, ahora sí. Bien. Tengo acá. Compartir. Bien, ¿se ve la consigna? Sí, se ve. Buenísimo, gracias Germán. Bien, bueno. Todos los trabajos prácticos, la base es la misma. ¿A qué voy con esto? Primero, introducción del tema general. ¿Cuál es el tema general en este trabajo práctico? ¿Alguno que me lo diga?
Aglomerantes. Aglomerantes, ¿qué más? Agregados y aditivos. Exactamente. Entonces, va a haber una introducción general de esos 3 temas. Recuerden, introducción general, algo simple, ¿sí? Luego va a haber una introducción del subtema, de cada uno de los casos que le corresponda a cada uno, que ahora lo definimos a qué grupo le toca cada caso. Y ahí ya entran en la explicación propiamente del trabajo práctico, ¿sí? Explicar brevemente el elemento estructural y la situación problemática, o sea, esto ya es el subtema. Proponer posibles soluciones, lo mismo que hicimos en el trabajo práctico número 1. Obviamente las posibles soluciones con una descripción, igual que lo hicimos en el trabajo número 1. Seleccionar los materiales solicitados más convenientes y justificarlo. Para ello se realizará una reseña de cada material elegido como marco teórico. Luego, al final, va la ficha técnica de cada material seleccionado. O sea, la base del trabajo práctico es igual al TP1. Obviamente van a ir los materiales que se utilizaron, las herramientas, los elementos de protección personal, una conclusión, vocabulario, bibliografía. O sea, esta es la consigna del trabajo práctico número 2, pero siempre hay que recordar todas las cosas que llevan los trabajos prácticos nuestros. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe, perfecto. Bien, Sí, sí. excelente. Entonces, cada caso, ¿sí?, es una situación de obra que se tiene que realizar un hormigón estructural. De esa situación que cada uno le va a tocar, tienen que seleccionar, por ejemplo, en el caso A, aditivos y agregados, en el caso C, aglomerantes y aditivos, en el caso E, por ejemplo, aglomerantes y agregados. O sea, en función de la situación problemática del hormigón estructural que ustedes tengan que desarrollar, van a tener que elegir, por ejemplo, un aglomerante y el agregado, el aglomerante y uno o varios aditivos, el agregado y los aditivos. En cada caso está especificado eso. Por ejemplo, vamos a leer acá, el caso D. Se construye un edificio cuya estructura, por condiciones de diseño arquitectónico, apoya en tabiques relativamente con reducido espesor. Los mismos deben soportar gran carga. Además, considerar que debemos tratar de acelerar los tiempos de obra. Toda esa situación problemática les va dando indicios para definir, ¿sí?, para preseleccionar una cantidad de aditivos y agregados y luego definir uno o varios aditivos y qué características tienen que tener los agregados. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien, excelente. O sea, Marcelo. por ejemplo, en ese caso, habría que pensar, un tabique es una pared de hormigón armado, o sea, hormigón con barra de acero, de los dos lados, porque esos tabiques que funcionan para tomar carga de viento, entre otras cosas, pueden flexionarse por el viento para un lado o para el otro. Así que tiene que tener armadura de un lado, malla, porque es una superficie, tiene que tener barras de acero horizontales y verticales, de un lado y del otro. Bien, o sea que tiene bastante armadura. Y en este caso necesitaban en el diseño que no fuera muy grueso, porque en algún lugar por ahí molestaba el espesor de ese tabique. Bueno, y supongamos que estamos en una planta baja y es un edificio de
30 pisos. Así que ahí abajo, con pequeño espesor, tienen que soportar una alta carga. En estas condiciones que les cuento. Bueno, yo tengo que diseñar un hormigón que responda a esa situación. Y a lo mejor tengo que tener en cuenta algún aditivo, quiero acelerar los tiempos de obra también, algún aditivo y alguna condición de agregado que tendré que considerar particularmente para cumplir con los objetivos de esa situación. No digo mucho más porque si no ya empiezo a hacerle el trabajo práctico. Claro, por eso tampoco el hecho de seguir dando ejemplos, porque va a pasar eso. La idea es, obviamente, que se pongan a desarrollar el tema, y a medida que vayan surgiendo dudas, lo vamos a ir viendo. Tenemos 10 minutos, Julieta. Sí, perfecto. Bien. Entonces, los grupos y los casos, pongo aleatorio y se los comparto por el chat, ¿les parece? Dale, profe. Bueno, y nos están preguntando hace un ratito por el tema de la evaluación. No sé si terminaste con el TP. Sí, ya está, ahí lo comparto en el grupo, puse totalmente aleatorio, no... Ahí se compartió, listo. Bueno, tema de evaluación, Marcelo. Manda. Bien. Tema de evaluación. Habíamos hablado para la semana que viene, ¿no, Julieta? Sí, exactamente. Viernes que viene, que de hecho vos no vas a estar presente. Ah, cierto, es verdad, no voy a estar presente. Me estaba olvidando que no voy a estar presente. Bueno. La idea es, si hacemos a tiempo, de tomar la evaluación, no a tiempo por el tiempo de la evaluación, sino de terminar de armar la evaluación, de tomar evaluación la semana que viene. No les des esperanza para seguir pasando la evaluación porque se le... No, bueno, aparte no le di ninguna esperanza. Si les cae la semana que viene, ¿cuál fue la esperanza? Fue una esperanza nociva. No, hay que tener, en realidad ya tendrían que venir estudiando porque lo venimos amenazando ya hace varias clases. Igual hoy por la participación se notó que algo por lo menos estuvieron leyendo y... Sí. Bueno, sobre agregados, aglomerantes, ¿vamos a incluir aditivos? Sí. Bueno, y aditivos. La idea es hacer una evaluación cortita, que le toque, no sé, 5 o 6 preguntas a cada estudiante, con un tiempo acotado online. O sea, le vamos a dar un tiempo de inicio, obviamente antes avisado con tiempo, el momento de inicio de la evaluación y el fin de la evaluación. Supongamos que son, no sé, 15, 20 minutos para resolver preguntas que van a ser preguntas de respuesta fija. O sea, para ir tipo múltiple choice, de elegir la correcta, o las correctas, porque puede ser que dentro de un paquete de 5 opciones haya 2 correctas y 3 incorrectas. O el verdadero o falso, o de esa naturaleza. ¿Cómo? Completar la frase, unir columna de un lado con columna del otro, ese estilo. Bien, o sea, relacionar 2 listas. Bien, de ese estilo de preguntas, con lo cual las respuestas son fijas. ¿Cómo funciona esto? Esto va a ser a través del aula virtual, primera aclaración importante. O sea, a través del aula virtual, ustedes cuando le digamos, no sé, el examen es de 10 a 10 y 20, por ejemplo, ustedes se van a conectar al aula virtual, a las 10 van a poder, se pueden conectar antes, pero recién a las 10 van a poder abrir el examen, y a más tardar a las 10 y 20 van a tener que poner enviar, para que salga al sistema, no es que va
No es que tienen que enviar un archivo, sino que el mismo examen ustedes ponen enviar y va al sistema, como terminado. Este cuestionario, el sistema lo que hace es, de una base de datos, supongamos que son 5 preguntas, de una base de datos a lo mejor 50 o 60 preguntas, selecciona aleatoriamente y arma un examen distinto para cada estudiante. Incluso selecciona aleatoriamente las respuestas. Supongamos, yo le dije recién que les pregunto algo y tienen 5 posibles respuestas. A, B, C, D, E y F. No, E. A, B, C, D y E. Eran 5 E. Bien. Y la correcta es la B, como está diseñada. El sistema puede cambiar y ponerla correcta en la posición A, en la C, en la D o en la F, en la E. ¿Sí? Igual, donde esté correcta, va a considerarlo correcto. ¿Sí? Con lo cual, no solamente puede generar todas las alternativas con las distintas opciones de preguntas, sino las mismas preguntas las puede alterar. O sea, con esto, ¿qué es lo que les estamos diciendo? Que como va a haber un banco bastante grande de preguntas y se van a tomar todas aleatoriamente, no es que al grupo le va a llegar la pregunta 1, la misma pregunta a todo el mundo. O sea, va a ser totalmente aleatorio y lo va a hacer el sistema. Entonces, eso para que lo sepan. O sea, no es que, che, ¿cuál es la 1? Uno es A, y el otro, el 1 era un verdadero falso. Ya está, no entendió más nada de lo que le están hablando. O peor, supongamos que con una enorme casualidad enganche a uno que tenga la misma pregunta. Pero le dice la respuesta correcta es la A. Claro. Y resulta que en su ejercicio la respuesta correcta no es la A, es la E. O sea, cosa que igual sería muy improbable porque ya les digo, se generan tantos que es muy probable, lo más probable es que entre todos los estudiantes de una misma comisión no haya 2 exámenes iguales. total. Bueno, todo esto es para contarles que las condiciones tratan de ser de tal manera de que ustedes resuelvan solos, por supuesto con todos los elementos que sabemos que tienen acceso, o sea que van a tener seguramente los apuntes, las PowerPoint, todo a mano, con todo eso, por eso también se les da un tiempo bastante acotado, porque no es un trabajo práctico para que vayan al apunte y lo resuelvan, sino que es algo donde tienen que mostrar cierta fluidez de conocimiento. Ahora, eso es cómo es el examen. El sistema, nosotros le vamos a cargar ya un puntaje, y el sistema directamente nos va a dar una nota. ¿Qué vamos a hacer con esa nota? Es otro tema. Aquellos que les fue mal, o que tuvieron un problema de conexión, por ejemplo, en ese momento, y no pudieron conectarse, o se les cortó la luz, o lo que fuere, no se les va a considerar esa nota como una nota válida para la evaluación. En función de cómo resulte la experiencia, si vemos que es fiable, si nos parece fiable, aquellos que les fue bien, que sacaron buena nota, muy posiblemente, ya les digo, si vemos que es fiable, vamos a considerar, si quieren, si no quieren, después pueden rendir de vuelta, pero si quieren, les vamos a considerar estos temas aprobados. Acá me gustaría escuchar algún comentario. Estamos muy jugados, por ahí no sé si van a hacer comentarios. Si piensan hacer comentarios, reiniciamos. Sí, podría ser. Sí, vamos a reiniciar. Vamos a darle la oportunidad de que nos digan algún comentario al respecto. Dale, reiniciamos, conectamos de nuevo. Ahí está, buenísimo. Bien, bueno. Esperamos comentarios, a ver si tienen algún comentario para hacer con respecto a la metodología, tanto de cómo es el sistema, que dice, bueno, no tenemos muchas opciones, y respecto a cómo vamos a usar estas notas.
A mí me parece buenísimo, profe. Bien, me alegro. Sí, a ver, como les decimos desde un principio, y yo hoy les dije lo del tema del orden del campus virtual. Díganos lo que les parece para así llegamos a la mejor opción para todos. O sea, si utilizan el mismo sistema de estabilidad, bueno, igual no da garantía de que, de que sea 100% bueno. No, Marcelo, Hay que ver, no sabemos. no sabemos, pero no sé habrá que ver en qué curso de estabilidad usan esto. No, ya sé, igual lo digo no por la materia, sino porque lo usen los otros, no implica que nosotros que Bueno, estamos... vamos a tratar de que funcione bien, porque la verdad es que nosotros tenemos seguramente tantas ganas como ustedes de encontrar la metodología para que vayamos avanzando y garantizando que ustedes sepan y nosotros tener registro de que ustedes saben y ir resolviendo y dejando atrás los temas que ya hemos visto. Y de esta manera nos garantizamos de que el curso está funcionando, de que el curso está avanzando y que a lo mejor llegamos a fin de año con una cantidad de cuestiones para evaluar mucho menor, mucho más fácil de hacerlo, y el ideal para nosotros es que promocione la mayor cantidad de gente posible, siempre que sepamos que esa gente Aprendió. tiene los conocimientos y las competencias mínimas que se necesitan para aprobar Civil 2. Totalmente. Profe, tengo una consulta. Sí, Creo que ya los voy a cansar de tantas consultas. No, dale, no hay Eh, problema. nos venís salvando, Leonardo. El otro día estaba haciendo el resumen de la unidad 1 y 2 y es bastante extenso. En el año vamos a ver 12 en teoría. ¿El resto de unidades tienen la misma extensión o...? No, por ahí es menos. De todos modos, la unidad 1 no entra acá, ¿eh? ¿Ah, Cerámicos no? no entra. No, cerámicos Ah, no. bueno. Hay que estar atento, ¿eh? Pero igual lo estudié, así que no pasa Bueno, Está nada. perfecto. me alegro, pero no entra cerámico. Entran aglomerantes, agregados y aditivos. De todas formas, en el foro de la unidad 2, yo ayer ya abrí un tema sobre la evaluación del viernes que viene, y ahí, o sea, recién lo que dijo el ingeniero, yo lo acabo de anotar en un Word para después pasarlo a ese foro y a ustedes también les quede escrito por el campus virtual la forma y metodología con la cual vamos a evaluar. Y si tienen dudas durante esta semana, dudas de los temas, abren tema aparte. Dudas de la evaluación, contesten el tema que yo acabo de abrir, ¿sí? Y manejémonos todo por el foro, acuérdense de eso. Sabemos que estamos haciendo algunos cambios respecto de lo que es el régimen original de la materia, donde se hablaba de un primer parcial y un segundo parcial, pero entendemos que son cambios que van a favorecer al funcionamiento de la asignatura en esta condición, y bueno, obviamente que las condiciones son suficientemente importantes de los cambios de la situación como para justificar hacer cambios. Lo importante es que tanto en nuestra materia como en todas las materias que están cursando, aquellos cambios se les notifiquen con tiempo para que ustedes sepan y se atengan a cómo es la metodología. Bueno. Y respondiendo también un poco a lo que preguntaste, Leonardo, en realidad la unidad 2 es la única que tiene tantos temas, tantos apuntes, tantos PowerPoint y tantas clases. El resto, por lo general, tiene un solo apunte con un solo PowerPoint que se da en varias clases. O sea, eso como para... No. Claro, el resto es como cerámicos, un tema por unidad. Exactamente. Puede haber alguna unidad, como la de impacto ambiental del final de año, que nos lleve más de una clase. ¿Sí? Pero siempre es el mismo tema. Bueno, ¿alguna duda, comentario?
Profe, a mí me había quedado una duda. Entonces, ¿la evaluación va a ser en horario de clase? O sea, nos tenemos que... La evaluación va a ser en horario o el de clase o próximo, para ir un ratito antes, vemos. Perfecto, O sea- pero la clase va a seguir estando. ¿Cómo? Que vamos a tener clase de todas formas. ¿Va a haber alguna clase? Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Pero a lo que preguntaba Facundo, sí, va a ser, o sea, va a ser la evaluación y clase, en ese orden. El horario después lo definimos exacto, pero es en ese orden, no es que va a haber una evaluación y no va a haber clase, o va a haber la clase y después la evaluación. No, no. Primero evaluación y clase. Y va a ser, y piensen que va a ser cortita la evaluación, tanto en la cantidad de cosas que tienen que preguntar, contestar, como en el tiempo que van a disponer. Estamos pensando en 15, 20 minutos, una cosa así. Diseñar, Perfecto. obviamente, una evaluación para que se pueda responder en ese tiempo, ¿no? Obvio, no, no es que les vamos a dar 15 minutos con 30 preguntas. No, no, no somos así. Y aparte que piensen que no van a ser preguntas a desarrollar. Van a tener que Totalmente. elegir, pim, pim, pim. Pero sí para pensar. Bueno, entonces, ¿ya estamos, Marcelo? Creo que sí. Después un día los vamos a invitar también a lo mejor a que abran los micrófonos y a aquellos que se animan. Por ahí hay que hacerlo con tiempo, parece, porque Hay que quieren prepararse. maquillarse, peinarse. Cuando les pedimos que el que quiera abra la cámara, empiezan a plantearnos de que tendríamos que haberle dicho antes, para hacer algún telón de fondo o algo. Pero estaría bueno que en algún día aquellos que quieran por lo menos nos podamos, y puedan también, porque no todos tienen el equipo para poder hacerlo, vernos un poquito, ¿sí? Che, Santiago, ahí pone Santiago, no ayuda a cursar a la mañana. Pero ustedes eligieron el horario de cursar, nosotros no los obligamos. Pero usted dice por la cara de dormido. Cuando es presencial tenemos la misma cara de dormidos nosotros, ¿eh? Claro, ya les apuesto que no sé quién me va a ganar a mí con la cara de dormido. Bueno, Bueno, cerremos que día largo. nos vemos la semana que viene. Bueno, yo no voy a estar seguramente en el horario de ustedes porque tengo otra actividad para ese viernes, pero nos veremos en la otra. Los torturaré yo el viernes que viene. Suerte con la evaluación. Bueno, Gracias, profe. Buena semana. Gracias, igualmente para todos. Buen fin de Luego. semana. buen fin de. Buen fin de. Chau, chau. Chao, hasta luego. Hasta luego.